bienvenida en el plató de Córdoba TV a Rafael Ángel Castejón Torrico, delegado en Córdoba de la Fundación Tierra de Hombres. Rafael, muy buenos días. Hola, buenos días. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Tierra de Hombres, obra de 1939 que firmaría Antoine de Saint-Exupéry, inspiraría 21 años después, hace hoy 54 años, en 1960, al parisino Edmond Kayser, nacionalizado suizo y a la vez francés, para la fundación de la organización que hoy nos visita, impulsada por el lema de la campaña 2013-2014 de Córdoba Solidaria. Su proyecto, un viaje hacia la vida, pone de manifiesto una vez más que tu problema es mi problema, Rafael, que su problema es también el nuestro y la solución, la única vía para esa solidaridad global a la que todos aspiramos. Por supuesto que sí, claro que sí. La solidaridad no es algo que pueda tener fronteras ni que pueda tener límites, sino realmente nuestro compromiso social tiene que llegar mucho más allá de lo que es nuestra comunidad más inmediata, ¿no? Porque realmente hay mucha más gente que necesita y de la que necesitamos esa solidaridad, claro que sí. Contra los excesos políticos e ideológicos de la sociedad industrial en su día, el autor del Principito proponía los valores eternos del ser humano. Frente a frente, Rafael, no hay diferencias, cada rostro esconde todos los rostros. En el año 94 llega a España esta fundación de la mano de Julia Cárdenas. Sí, justamente, como venías diciendo, realmente probablemente cuando vemos a través de la pantalla o vemos otras culturas, otros pueblos, ¿no? Nos parecen bastante lejanos, pero gracias a este programa ocurre que cuando los niños están en nuestro entorno es mucho más fácil ese compromiso, esa implicación por parte tanto de las familias como de la sociedad en general que tienen contacto con ellos. Estáis presentes en países como el nuestro, lógicamente, Francia, Dinamarca, Alemania, Holanda, Italia, Luxemburgo, Suiza y fuera de Europa, en Canadá y Siria, ¿no? Esto requiere de una gran coordinación, de un gran trabajo en equipo, porque, como dices, esta red no debe dejar de crecer, ¿no? Tenemos esa sensación falsa de que están muy lejos los que son muy semejantes, ¿no? Sí, la verdad que la coordinación en Tierra de Hombres es bastante efectiva y no por ello nos dejamos de sentir realmente partícipes y protagonistas quienes estamos en ciudades como Córdoba, Sevilla, Málaga, también en el País Vasco, Madrid, en España. Y como te decía, pese a que podamos estar tan lejos de la central, en cambio tenemos capacidad decisoria y sobre todo bastante autonomía al momento de hacer propuestas o de poner en marcha ideas que potencien el proyecto que en definitiva constituye esa red, ¿no? Defender los derechos y libertades del niño, según lo expresado en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas del 89 y la Carta Fundacional Tierra de Hombres, como consecuencia, pues, de catástrofes naturales, Rafael, conflictos bélicos, situaciones de desamparo, se mantiene muy viva, ¿no?, la acción de Kayser y además, pues, desde la máxima transparencia, porque os sumáis al trabajo de la Fundación Lealtad hace ya más de una década. Sí, exactamente, la verdad, la transparencia es una de las claves realmente, y más hoy en día, ¿no?, en la que estamos viviendo un momento en el que todo el mundo está bajo sospecha, por desgracia, porque nos estamos encontrando casos de corrupción absolutamente a todos los niveles y también, ¿por qué no?, en el tercer sector. Entonces, eso es algo que la Fundación trabaja a un nivel importante, ¿no? Esa transparencia y el que la gente realmente tenga conocimiento y constancia de que su aportación realmente es lo más rentable posible para ayudar o para colaborar en estos proyectos que ponemos en marcha. Os especializáis en salud, en el ámbito social, en los derechos del niño, con una doble vocación, una doble vertiente, ser embajadores de esta defensa en el mundo y a la vez realizar proyectos de ayuda directa a la infancia, además con un método muy concreto y que lleva muchísimos años en marcha, ¿no? Hablamos, si te parece, de las AMES y de ese viaje hacia la vida que tiene ya pues más de 20 años, ¿no?, o casi 20 años.
Sí, la verdad que quizás sea el corazón, el motor que impulsa a la Fundación, y una de las causas por las que tiene tanto apoyo en las ciudades, por parte de la ciudadanía, de aquellos sitios donde estamos presentes, ¿no? La verdad que existen algunos proyectos que se desarrollan, bastantes proyectos que se desarrollan en otros países, ¿no? Por ejemplo, el de Stop a la trata, ¿no? de menores, que hay un trabajo muy importante que desarrolla la Fundación, pero Viaje hacia la vida lo que pretende es precisamente salvar las vidas de muchos niños y niñas que en sus países no disponen de los recursos o de los medios necesarios para hacer frente a una enfermedad, ¿no? a un problema de salud grave. Y mediante este programa, pues, los niños se desplazan a nuestro país o a otros países, en este caso. En el caso de Córdoba, gracias a un convenio de colaboración con el SAS y con Reina Sofía, ¿no? que nos permite intervenir de cardiopatía a niños que tendrían una esperanza de vida bastante corta en sus países. Al no disponer de esa tecnología, de esos recursos sobre el terreno, ¿verdad? Realizamos ese viaje hacia la vida, una experiencia, un proyecto que tiene ya pues muchísimo tiempo, ¿verdad? Porque se originaba, nacía en Lausana, residencia precisamente de Edmond Kaiser, ya en el año 60. O sea, que digamos que es casi la iniciativa fundacional, ¿no? que seguís manteniendo viva. Esto no es muy habitual, ¿no? Nos solemos encontrar con algunas ONGs en las que abundan los proyectos, pero ninguno se mantiene durante tantísimo tiempo, ¿no? Sí, evidentemente ha sufrido una evolución importante, claro, porque de aquellas expediciones primeras con un grupo de niños, pues la metodología de trabajo, claro, que se sigue es mucho más avanzada, pero sí que es verdad que ese proyecto sigue vigente y va creciendo cada vez más, y cada vez hay más gente que está implicada en el mismo, ¿no? Y ojalá que sean muchísimas más personas, porque por ejemplo en el caso de Córdoba, el pasado año se intervino, creo que fueron a cinco menores, y teníamos la posibilidad, el convenio nos permitía intervenir hasta 14 niños, o sea, salvar la vida de 14 pequeños o pequeñas. Pero ocurre que es necesaria siempre una familia de acogida que se implique especialmente con el menor en el periodo de tiempo que está en nuestro país, que está en nuestra ciudad. Y bueno, pues esa es el principal reto que se plantea ahora mismo la Fundación en Córdoba, ¿no? Llegar como mínimo a encontrar esas 14 familias que estén con los niños, que acojan a los niños durante su periodo de estancia en Córdoba. Devolverles la salud, ¿verdad?, que es también pues darles esa dignidad que ya poseen, pero que quizá desde Occidente pues no tratamos, ¿no? Siempre hablamos de este tema, Rafael, con otras organizaciones no gubernamentales de desarrollo, y es que no es caridad, es solidaridad, compromiso, y es incluso una responsabilidad, ¿no? Una obligación que tenemos todos para con ellos, ¿no? En absoluto, o sea, no estamos hablando para nada de caridad. Hablamos de que si en nuestra provincia hay un niño que vive en cualquier pueblo y tiene que desplazarse a la ciudad para ser intervenido, porque evidentemente los mismos equipos no van a estar disponibles en todas las localidades. Evidentemente la sociedad tiene mecanismos para salvar la vida de ese menor, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos realmente los límites, no? Porque estos sí y estos otros no, ¿no? Y realmente a mí siempre se me vienen a la mente las palabras de Aurora, una de las mamás de acogida, ¿no? Que decía que realmente era una educación en valores para su entorno el haber tenido la oportunidad de acoger a algunos de los niños, como por ejemplo a Samir, que fue el último que estuvo en su casa, porque cuando
problemas que tenemos para entender el resto de las culturas, ¿no? Esa interculturalidad. Muchas veces cuando estamos en el tú a tú, esos prejuicios realmente se eliminan y desaparecen. Este proyecto incide mucho realmente en la educación para el desarrollo también en nuestra ciudad y en que cambiemos el punto de vista que tenemos de las cosas y, como decíamos antes, en ver que no están tan lejos de nosotros. Un proyecto que sigue adelante pese a los recortes, ¿verdad?, en el ámbito además de la cooperación internacional, esos latigazos que está sufriendo este ámbito, este sector, y que se hace posible precisamente por eso que has comentado, por esos papás, esas mamás de acogida, porque claro, forman parte, bueno, fundamental, ¿no?, de esta larga cadena solidaria. No es solo la intervención, sino esa posterior recuperación, esa convalecencia de estos niños que tienen que regresar a casa, lógicamente, ¿no? Efectivamente, existe, bueno, hay el alma de este proyecto en la ciudad es Raquel Melero, que es la coordinadora de voluntariado, y bueno, existe todo un equipo de voluntarios y voluntarias que apoyan a esta familia de acogida cuando el niño o la niña está aquí, ¿no? Entonces, durante, por ejemplo, su estancia hospitalaria, pues hacemos turnos, cada uno en la medida de nuestras posibilidades, para quedarnos con los pequeños, y la familia pues es una más en estos turnos. Entonces la verdad que es algo que es bastante flexible, porque uno puede elegir el tiempo que dedica al día o a la semana como voluntario. Bueno, en algunos casos, pues, por ejemplo, estamos durante el día ocupados con el trabajo y tenemos la oportunidad de irnos con el pequeño por la noche al hospital. O sea que realmente, si uno tiene voluntad, no hay excusa para no implicarse en el proyecto como voluntario. Y sin duda el capital humano es el principal motor de viaje hacia la vida, ¿no? Esto es posible gracias a que mucha gente se implica, que muchos poquitos, también por supuesto al apoyo de las instituciones, pero a que esos muchos poquitos hacen que sumemos un proyecto tan importante a nivel de ciudad y también a nivel internacional incluso. Y algo, Rafael, que a largo plazo también redunda en el calado social, en el impacto tanto en nuestro país, por ver a esas familias que nos dan ese grandísimo ejemplo, como por ese regreso, ¿no?, que llena pues a los familiares, a los conocidos de este niño, de esta niña, de esperanza y también incluso de conciencia, ¿no? Sí se puede. Hombre, imagina que muchas de estas familias, para que sus niños tengan la atención de Tierra de Hombres, han tenido que llevarlos a consultas, a tratamientos en sus países de origen, en los que han tenido que hacer desplazamientos a veces de días enteros, ¿no?, para llevar, y que la generosidad de los padres al confiar a su hijo, su bien más preciado, a la Fundación de Tierra de Hombres, porque afortunadamente casi todos vuelven, pero también se ha dado algún caso en que el niño, bueno, pues por circunstancias pues no ha regresado, ¿no?, porque no ha sido no ha llegado a término satisfactoriamente la intervención, ¿no? Pues imagina qué acto de generosidad, qué acto de amor supone para esa familia el entregar o el confiar a su hijo a la Fundación, y lo que supone para ellos el verlo regresar sano, verlo regresar con algunos kilitos de más, con fuerza, la verdad que las pocas veces que tenemos la oportunidad de presenciar mediante alguna imagen o ser testigos de ese reencuentro, es algo conmovedor y que realmente merece la pena. Esa larga espera, ¿no?, que nos da una lección de fortaleza, de entereza, y también nos hace ver, ¿no?, la situación límite que atraviesan estas familias. Efectivamente, pues sería imposible, ¿no?, sin esa predisposición por parte de los padres. Hablábamos antes, Rafael, pues de esos grandes proyectos, ¿no?, en el horizonte, los grandes resultados de iniciativas como Viaje hacia la Vida, y es que también, por otra parte, tenemos que decir que vuestro objetivo es que los centros médicos pasen a la tutela del Estado, que se inserten en la red pública sanitaria del país donde se desarrolla el programa, ¿no? El futuro es que sean ellos mismos y que no sea necesaria esta travesía y esta separación, ¿no?, tan traumática. Hombre, lo ideal es que se disponga de los recursos en el país de origen, ¿no? Eso sería la situación
la situación a la que debería atender, ¿no? Porque evidentemente aquí podemos atender a un número limitado de menores, pero lo ideal es que todo el mundo tuviera derecho a esa misma asistencia sanitaria y en las mismas condiciones. Está claro que la cooperación es un intercambio que debe beneficiar a ambas partes, pero que la autogestión de cada una de esas comunidades es la situación a la que debemos tender y la situación ideal, ¿no? Efectivamente, esa común humanidad en toda su diversidad, uno de los grandes objetivos del milenio, uno de los grandes retos hacia un mundo tolerante, equitativo, libre y en el que todos nos sintamos responsables de cada cambio, ¿no? Esa situación que tú decías, idónea, ideal, puede dejar de ser, pues, una utopía en todos los países del mundo si todos damos ese pasito adelante, ¿no? Que incluso en esta época poder se puede, ¿no? Por supuesto, realmente no es tan difícil. Si se mantienen, o sea, las políticas de cooperación, nuestra aportación a la cooperación es una deuda, una deuda ética que no podemos olvidar, ¿no? Y que realmente no sabemos en qué momento vamos a ser objetos o sujetos de esa solidaridad. Hace unos años éramos un país rico, realmente veíamos a mucha distancia situaciones como las que estamos viendo hoy en día desde bastante cerca, ¿no? En nuestro entorno más inmediato. Entonces realmente yo creo que la solidaridad es una manera de crear una conciencia social que en definitiva nos va a permitir a todos querernos un poco más a nosotros mismos a la vez que a los demás y ser también un poco más felices, ¿no? Una conciencia social que debe ir, pues, alimentándose, ¿no? Fomentándose desde la juventud, desde la adolescencia, y de ahí que encuadrado en educación para el desarrollo, pues dispongáis de proyectos como Menores en Movimiento, ¿verdad? O también que contemos en el ámbito, pues, más propiamente académico, universitario, con esa tierra de hombres joven, ¿no? De juventud, ¿no? Ellos son los que van a garantizar ese mañana en el que haya todavía más implicación y todavía más activismo de este tipo, ¿no? Claro, yo pienso ahora mismo en el perfil de la mayoría de los voluntarios y voluntarias, y casi todos hemos tenido una vocación temprana, una implicación temprana en actividades de voluntariado, ¿no? Y nuestra implicación en instituciones sociales. Entonces yo creo que es muy importante. Mira, a mí me viene a la mente, yo pienso en casi la primera actividad de voluntariado fue precisamente, estaba relacionada con Procono. Había una actividad que hacíais en Navidad y tal con los abuelos de residencia hace muchos años, casi, exactamente, sí. Yo recuerdo que gracias a eso tomé contacto con una residencia y se crearon lazos de afecto con algunos de los residentes, de las abuelitas que había allí, y estoy hablando de que tenía 14 o 15 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí, realmente eso ha evolucionado mucho, la implicación en instituciones, pero con esto venía a decir que realmente el trabajo que vosotros desarrolláis de llevar la labor de las distintas ONG, fundaciones, instituciones a los hogares de cada una de estas personas que ahora probablemente nos estén escuchando. El trabajo que se hace en colegios, en institutos, el que hacemos educando a los pequeños que están en nuestra casa, eso realmente es lo que en un futuro da frutos, porque como decíamos, un grupo pequeño de personas no llega a ningún lado, pero realmente el crear una conciencia comunitaria y solidaria es lo que multiplica los resultados. Extender lo posible, ¿verdad? Amplificar ese mensaje que tenga la máxima resonancia, algo de lo que también os preocupáis directamente desde la Fundación Tierra de Hombres, pues con iniciativas como una exposición, ¿verdad?, que podíamos disfrutar hace relativamente poco, actividades que de alguna forma pues abran esas puertas. Hablabas antes de que la mayoría de las personas que se asocian,
que se prestan a este voluntariado tienen esa inquietud desde muy temprana edad, pero luego hay un punto, ¿verdad?, lo hemos comentado alguna vez con alguna de estas organizaciones, en que hace falta fidelizar, ¿no?, a este colectivo, que por circunstancias de la vida nos podemos desvincular y desde luego estamos yendo en la senda contraria, ¿no? Sí, Ángela, realmente piensa que todo el mundo en una organización como Tierra de Hombres, la aportación de cualquier persona puede ser útil, porque son tan variadas las necesidades que cualquier persona puede aportar algo. Nosotros desde las actividades de obtención de recursos, como pueda ser la cena de Navidad, ¿no? Se ha hecho algún campeonato de pádel, ahora estamos organizando una actividad con la Asociación Cordobaila. Como te decía antes, el voluntariado con los pequeños en el hospital, la difusión. La verdad que hay muchas maneras de aportar a Tierra de Hombres y muchas maneras de colaborar en estos proyectos que estamos desarrollando, ¿no? Por lo tanto, solo hay que tener un poco de voluntad y contarnos qué es lo que cada uno puede hacer, porque seguro que le encontramos un sitio y seguro que puede echarnos una mano importante. Y hay que tantas iniciativas, ¿verdad?, vayan encaminadas en la misma dirección y todas sean necesarias. Antes hablabas de ese Stop a la Trata, también podríamos hablar de Stop Infancia sin Derechos, y tenemos que decir que contamos con esa campaña Tú con 12, también en favor de Tierra de Hombres. Gracias a ella podemos ayudar de mil maneras diferentes, desde pues dar una ayuda, una aportación económica, hasta comprar en ese portal de Shariando. En fin, cualquier manera es buena, ¿verdad? Cualquier cauce puede ser pues magnífico para dar ese pasito adelante, como decíamos, y ese granito de arena, ¿no? Sí, ahora además estamos iniciando nuestra campaña de alimentación que tiene lugar en mayo. Hay un día en mayo en el que se invita a distintos restaurantes, bares, cafeterías y demás a donar una parte de su recaudación a Viajes hacia la Vida y el resto de los proyectos de Tierra de Hombres, ¿no? El año pasado la verdad que obtuvimos una muy buena respuesta por parte de la hostelería cordobesa. Estuvieron colaborando en Vero, Mercado Victoria, se me ocurre La Cazuela, distintos restaurantes, y este año nuevamente pues esperamos contar con su apoyo en esta campaña que desde Córdoba va a estar coordinada por un compañero nuestro, por Paco Mulero y por Maica Rivera, que son dos de los integrantes de nuestro equipo de TDH. Una campaña de la que espero que hablemos, Rafael, más adelante, ¿verdad?, para que a nadie se le olvide, que nadie pues se despiste y tenga toda la información a su alcance. No sé si ahora podemos disponer de ella en las redes sociales, pero lo haremos en breve, ¿no? Sí, vamos, de hecho estaremos encantados de venir a contárosla, a hablaros de ella y a invitar nuevamente a participar a los diferentes, tanto a los restaurantes y demás, como invitar a los cordobeses y cordobesas a que ese día salgan a la calle y colaboren en estos locales con los proyectos de Tierra de Hombres. Y que siga siendo pues posible, ¿verdad? Ya se ha ayudado, ya se ha mandado ese viaje hacia la vida a más de 600 menores. Nos contáis historias que realmente nos atraviesan. Tenemos el caso de Abbas, ese niño mauritano de 5 años, operado con éxito de un problema maxilofacial, gracias en ese caso a la ayuda pues altruista del Hospital de San Rafael, o el que conocimos en este reportaje que nos ofrecía nuestra compañera Amparo Pilar Muñoz. Son muchísimas las historias, muchísimas las colaboraciones. Antes hablábamos de una larga cadena, hemos hablado de las familias, de los voluntarios, no olvidamos a esos equipos médicos y también a las propias instituciones que en este caso, en este particular, se implican, ¿no? Por ejemplo, concretamente el ayuntamiento de nuestra ciudad pues subvencionaba, ¿no?, a Tierra de Hombres con esa cantidad de dinero, esa financiación para el desarrollo de AME, de Viaje hacia la Vida, continuando también
también la Delegación Provincial de Salud de Córdoba con su compromiso desde el año 2010. Ya han sido intervenidos 12 niños desde entonces en el Hospital Universitario Reina Sofía. No nos olvidamos de esos profesionales que los acogen y los atienden con los brazos abiertos, ¿no? Dando, yo creo, pues el máximo sentido a su trabajo, ¿no? Por supuesto, o sea, sin ellos sí que es cierto que no sería posible. La verdad que la implicación de estos profesionales a nivel profesional y humano es a lo largo de todo el año, no solamente durante las intervenciones, ¿no? La verdad que las instituciones también hemos tenido bastante buena respuesta, tanto por parte del Ayuntamiento, por parte de Diputación y como decía, es una larga cadena desde que los artistas que participan, por ejemplo, en la cena de Navidad desinteresadamente, empresas como, no sé, como Sonilun, como la Fundación La Caixa, como la verdad que es necesario la aportación de mucha gente para que estos proyectos se lleven a cabo. Efectivamente, toda esta ayuda pasa por esa interacción, ¿verdad?, entre instituciones, entidades privadas. Toda persona que quiera contribuir a título individual, como organización, podemos encontrar, ¿verdad?, la información, la actualidad, Rafael, en vuestro espacio web, y lo digo para aquellas personas pues, que quieran ya pues entrar y enterarse, informarse de todo el trabajo que se está realizando, porque como decimos nos vamos a encontrar ahí con historias de vida, con lecciones de fortaleza, de energía, de personas que miran frente a frente a la muerte, por desgracia, y que gracias a la Fundación pueden dejar atrás ese episodio y ese trance, ¿no? Claro, la verdad que cualquiera puede dirigirse a nosotros o bien a través de la web, ahí figuran los diferentes teléfonos, en la web de Tierra de Hombres, también en Facebook estamos en Tierra de Hombres Andalucía o a cualquiera de los, incluso de los perfiles personales de quienes formamos parte de ese equipo. En este caso, por ejemplo, Raquel Melero o el mío, que podéis encontrar como Rafael Ángel Castejón Torrico, y estaremos encantados de dar respuesta a las dudas que puedan surgir y de pues guiaros en ese camino para entrar a formar parte de la organización que tantas satisfacciones pues nos provoca. Pues Rafael, te esperamos en breve, como decimos, cuando se vaya aproximando esa nueva campaña y de verdad que para lo que necesitéis, aquí estamos, aquí nos tenéis. Pues muchísimas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis, también a Córdoba Solidaria, ¿no?, por esa capacidad que tiene para dar visibilidad a muchos de las organizaciones que estamos trabajando, ¿no?, y que gracias a ese trabajo en red, ese trabajo colectivo, pues adquirimos bastante más fuerza en nuestro día a día y en las reivindicaciones comunes que son necesarias para seguir avanzando.